Bueno, continuamos. Con las instrucciones algorítmicas. Ahí, digamos, este es un hecho importante, es, digamos, la demostración de esto se puede ver en un curso de computabilidad, y es el hecho de que cualquier cosa que sea computable o programable se puede expresar con tres tipos de instrucciones. La secuenciación de instrucciones básicas, tomando decisiones, que ya vamos a ver cómo, y repitiendo una secuencia de instrucciones un número de veces. Con estos tres elementos podemos realizar todo lo que es computable. Entonces, la secuenciación es la primera de estas capacidades que tenemos. La idea es que tenemos un proceso, ¿sí? Y tenemos varias instrucciones y ellas se van ejecutando en el orden indicado desde la más superior hasta la más inferior. Este es un ejemplo. Tenemos un algoritmo para realizar una llamada telefónica. Entonces se levanta la bocina del teléfono, estamos pensando en un teléfono clásico, no en un celular, se espera a que haya tono, ¿sí? Se marca el número deseado, se espera a que allá contesten, ¿sí? Se habla, se realiza la conversación y al final se cuelga y se finaliza el proceso. Cada una de estas fases se ejecuta totalmente antes de que empiece la siguiente. Este es un ejemplo un poco más computacional. Entonces, la idea es que tenemos un empleado que ha trabajado una cantidad de tiempo y vamos a calcular cuál es el salario que debe recibir por esas horas que ha trabajado. Entonces, aquí tenemos el algoritmo en pseudocódigo y acá lo tenemos en un diagrama de flujo. Son muy similares, la secuenciación está implícita en ambos, aquí es porque las líneas van en orden desde arriba hasta abajo, y acá porque los bloques del diagrama de flujo también van en el mismo orden. Entonces la idea es ¿cómo calcular esto? Si tenemos la entrada, ¿sí? Que es el número de horas que el empleado trabajó, y tenemos la otra entrada que es el precio que se le paga por hora, simplemente el salario puede ser la multiplicación de estos dos valores. Entonces, dadas las entradas, podemos calcular la salida y el algoritmo implementa esto aquí. Pide los valores, horas laboradas, valor hora, los almacena en variables. Eso lo podemos ver aquí en el pseudocódigo o lo podemos ver aquí en las cajas rosaditas donde las variables horas laboradas y valor hora reciben el valor de una instrucción de entrada, y luego se calcula el salario mediante esta multiplicación y se muestra en pantalla. Entonces, la noción de secuenciación es fundamental en los algoritmos. Las operaciones se ejecutan en un orden totalmente definido. La otra gran categoría de instrucciones son las de toma de decisiones o de control. En este caso, nosotros preguntamos algo, si ocurre esto, y la respuesta a esa pregunta puede ser cierta o falsa. Por ejemplo, está lloviendo, llueve o no llueve. Y de acuerdo a eso ejecutamos una secuencia de instrucciones. Entonces, una construcción básica es el si, en inglés if. Si se cumple una expresión, entonces ejecuto la secuencia de instrucciones. Esta es digamos, la manera sencilla, y existe una manera poco más completa en la que si la condición es verdadera, ejecuto este primer bloque de instrucciones, pero si la condición es falsa, si el valor a la que se reduce es falso, entonces ejecuto este bloque
de instrucciones. Y esto se marca con una palabra reservada, en este caso es si no, pero en inglés es else. Entonces, esta es una instrucción básica que nos permite que los programas se adapten a lo que está ocurriendo, digamos, con los valores de las variables. ¿Sí? Este es un ejemplo. ¿Sí? En la interfaz de code.org, podemos preguntar si existe un camino hacia la izquierda, entonces se gira hacia la izquierda el personaje y se avanza. ¿Sí? Puede ser también más complejo. ¿Sí? Si existe un camino adelante, se puede avanzar, ¿sí? Pero si no existe el camino, entonces se hace un giro a la derecha. Entonces, ahí se ve el uso de la palabra reservada si no. En los diagramas de flujo existe una convención con las condiciones y es meterlas en un diamante. ¿Sí? Dentro del diamante se coloca la expresión que evaluamos y del diamante salen dos líneas. Una cuando la expresión que se mete aquí arroja el valor de verdad cierto, o un sí, y otra cuando la expresión arroja un valor de verdad falso o un no. Y esas líneas nos conducen a bloques o a varios bloques de instrucciones que se ejecutan de acuerdo a las dos alternativas. ¿Sí? Entonces aquí hay un ejemplo, aquí salen las dos líneas, aquí salen las tareas que se van a ejecutar, si la expresión es verdadera, y acá si las tareas que se van a ejecutar si la expresión es falsa. Entonces es como el símbolo para representarlo en un diagrama de flujo. ¿Sí? Aquí hay un ejemplo, pequeño ejemplo. ¿Sí? Entonces queremos saber si una persona es mayor de edad. Entonces en Colombia la mayoría de edad es a los 18, en otros países es a los 21 años. Vamos a leer en una variable edad, la edad de una persona, la comparamos con 18, si es mayor o igual a 18, pues ya sabemos que es mayor de edad. ¿Sí? Entonces esto en un diagrama de flujo se expresa así, tenemos el bloque donde se pone la expresión, entonces es la misma que estamos utilizando acá, y salen las dos líneas, una con el valor de verdad falso, el no, otra con el valor de verdad cierto, el sí, y en el no simplemente llegamos al fin de proceso, no se hace nada más, pero en el sí mostramos en pantalla, efectivamente esa persona es mayor de edad. Bueno, esto se puede complicar más, los condicionales se pueden anidar, como son instrucciones, uno puede meter un condicional dentro de un condicional. Entonces, en este caso vamos a caracterizar la persona, digamos, de una manera más completa. Entonces, aquí tenemos prácticamente hasta aquí el mismo programa anterior, comparamos la edad, si es mayor o igual a 18, mostramos en pantalla que es mayor de edad, pero si no, mostramos en pantalla que esa persona es menor de edad. ¿Sí? En el diagrama de flujo, entonces ahora tenemos que hay instrucciones en ambas ramas que salen aquí del diamante. En ambas ramas hay instrucciones, en una dice que es mayor, en otra dice que es menor. Entonces ahí tenemos ya un condicional que es más completo, determina de una manera más clara la edad de la persona. Y para hacerlo, digamos, cuando tenemos la necesidad de resolver algo más complejo, entonces podemos anidar muchos condicionales dentro de otros. No tantos niveles, porque si no nos duele la cabeza, pero es perfectamente posible en un lenguaje de programación crear una anidación de condicionales, un condicional dentro de otro, dependiendo de la situación que necesitemos. Este es un ejemplo, ¿sí? La idea es que con un número vamos a decir cuál es el día de la semana, pero como cadenas de texto, como una palabra. Entonces, el día 1 es el lunes, el día 2 es el martes y así sucesivamente hasta el día 7,
que es el domingo. Entonces, los números del 1 al 7 tienen una correspondencia 1 a 1 con los días de la semana. Entonces, vamos a desarrollar un programa que nos calcule esa correspondencia. ¿Sí? Este es el programa. Tiene un condicional con un nivel de anidamiento bastante profundo. Entonces, se lee el número aquí en la variable, se compara, si es 1, entonces es lunes, si no, podría ser 2, entonces es martes, si no, podría ser 3, y entonces es miércoles, y así sucesivamente. Entonces se va viendo que la estructura, el anidamiento nos va a permitir establecer qué valor es exactamente. Entonces, ese es un ejemplo sencillo para anidar un condicional. En realidad, en la práctica, uno no establece un nivel de anidación tan profundo porque entre más complejo sea un programa, más difícil es de garantizar que es correcto.